quiero expresar mi agradecimiento a esta iglesia por apoyarnos en la obra misionera ya hace más de 20 años. Y mi gratitud y mi reconocimiento y motivación para que la iglesia siga haciendo estas buenas obras. El Señor se ha glorificado, ha llegado el tiempo de cosechar lo que hemos sembrado y la iglesia ha empezado a crecer. Y así también ha crecido nuestra familia. Mi esposa María Cristina y yo ayer celebramos 17 años de casados. Nos casamos en el antiguo templo, pero en esta iglesia. Y nuestras hijas, Milka Cristal ya cumplió 15 años y Mercy cumplió 11 años. Y el tamaño es una herencia que recibiste de vuestros padres. Hermanos, estamos contentos de estar aquí. Gracias por invitarnos. Hemos iniciado en Baní 4 obras nuevas en 4 sectores diferentes. Estamos compartiendo el Evangelio y tenemos una obra en Boca Canasta, en Escondido, en la zona norte de Baní y también en el sector oeste, en el 30 de mayo. Estamos evangelizando todos los jueves. Y siempre para este fin de año, el último fin de semana de noviembre hasta el último fin de semana de diciembre, estamos haciendo una campaña evangelística. Anoche la comenzamos y esta noche concluimos. El Señor ha abierto muchas puertas para predicar el Evangelio. Hace tiempo que en Baní estamos visitando los canales de televisión, la radio, y nos hemos dado a conocer, nos hemos hecho amigos. Y ellos nos invitan cada vez que hay un tema, cada vez que hay una ocasión, ellos nos invitan para que les expliquemos el significado bíblico y el Señor ha utilizado esto a su vez para que las personas que ven los programas nos inviten a las escuelas. Recientemente hemos estado ya en 3 ocasiones en un liceo en Villa Fundación, 1000 estudiantes nos entregan el liceo el día completo, nosotros le damos orientación a los jóvenes en distintas áreas. Les predicamos el Evangelio, cantamos, tenemos área de recreación, deportes y entonces otras escuelas están haciendo lo mismo. Ahora mismo tenemos 4 escuelas que nos han invitado a hablar sobre la familia. Hay mucha necesidad, pero el Señor está abriendo puertas y con esto lo que queremos es dar la gloria al Señor. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y queremos compartir la palabra de Dios esta mañana en Hebreos capítulo 11, el versículo 5. Este es un mensaje que hemos compartido en otras iglesias, queremos compartirlo también con ustedes. Creemos que es apropiado para la época en que vivimos. Hebreos capítulo 11, versículo 5. La palabra de Dios dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto nos habla acerca de Enoc. Enoc, séptimo desde Adán, caminó con Dios, agradó a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, predicó acerca de Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Y de 3 textos en la Biblia donde se habla de Enoc, los únicos en la Biblia donde se habla de este hombre, y lo poco que se dice de él es suficiente para enseñarnos a nosotros a vivir en tiempos peligrosos, igual como los tiempos en los que vivía Enoc. En Génesis el capítulo 5 se nos habla un poquito más acerca de él, podemos ver en nuestras Biblias. Génesis capítulo 5, dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció.
porque le llevó Dios. Enoc vivió 365 años y de esos 300 los dedicó a caminar con Dios, con el único Dios. Y después de esto dice la Biblia que desapareció. Es interesante la vida de este hombre, uno de los hombres antiguos que cita la Biblia en Hebreos, que alcanzaron buen testimonio por la fe. Y para compartir acerca de la vida de este hombre, vamos a orar, pedirle al Señor que nos ilumine esta mañana. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Te exaltamos, Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Y también te damos gracias porque nos has permitido congregarnos este día del Señor, estar ante tu presencia para adorarte y también para oír tu voz. Háblanos en esta mañana y enséñanos a imitar la vida de Enoc y a caminar contigo todos los días de nuestra vida. Vivimos, Señor, en tiempos peligrosos. Enséñanos a andar contigo en esos tiempos difíciles. Ilumina nuestro corazón, transfórmanos con tu palabra esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis que Enoc, séptimo desde Adán, y podemos comparar a Enoc también con otro Enoc en la descendencia de Caín en Génesis 4, pero de la descendencia de Caín. Ese Enoc caminó con Dios y sus descendientes, Lamec y sus hijos, fueron malos. Pero al contrario, Enoc, dice la palabra de Dios, vivió 65 años y parece que hubo un momento en su vida en la que él decidió caminar con Dios. Porque dice la Biblia que él vivió 65 años, engendró a Matusalén y luego caminó Enoc con Dios. Y eso es lo primero que nos dice la Escritura, que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, aquí es la primera vez en las Escrituras donde aparece el nombre de Dios con artículo, el Elohim, y se refiere al único Dios, al Dios verdadero. Enoc decidió caminar con Dios, o Dios caminó con Enoc, el único Dios, el Dios verdadero, en tiempos en los que los demás no caminaban con Dios, no conocían a Dios. Enoc tomó una decisión drástica, una decisión difícil, pero una decisión que traería muchos beneficios a su vida y a su familia también. Enoc caminó con Dios. Eso quiere decir que vivió una vida santa, una vida piadosa, una vida justa, haciendo la voluntad de Dios, tenerle presente en todos los actos de su vida. Eso es lo que significa caminar con Dios. Dios decía a sus hijos, camina delante de mí y sé perfecto. La Biblia dice también de Noé, Noé era perfecto en sus generaciones. Y la Biblia habla en los Salmos también del justo, el que es perfecto en sus caminos. Así era Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Pero caminar con Dios no quiere decir que yo no puedo hacer lo que es correcto o lo que es necesario en los asuntos de esta vida. Yo tengo que cumplir mi responsabilidad en los asuntos de esta vida, pero al mismo tiempo caminar con Dios. Se puede perfectamente hacer las dos cosas. Dice la Biblia que Enoc engendró un hijo y ese hijo fue Matusalén. Y nosotros sabemos que Matusalén fue el hombre que más tiempo vivió, 969 años. Y dice la palabra de Dios que Enoc engendró hijos e hijas, tuvo familia. Y si leemos un poquito sobre la descendencia de Enoc caminando con Dios, engendrando sus hijos e hijas, criando su familia, bueno, por lo menos de Lamec, dice la palabra de Dios, que Lamec engendró a su primer hijo, en el versículo 26, Matusalén, engendró a Lamec,
Y después de esto engendró hijos e hijas. Y dice que Lamec vivió 182 años, versículo 28. Engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Y dijo esto: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cómo sabe Lamec? ¿Cómo sabe Lamec, nieto de Enoc, hijo de Matusalén, que Jehová maldijo la tierra? Que el hombre ahora tiene que trabajar y esforzarse. Bueno, porque alguien de generación en generación le fue contando y diciendo lo que el Señor había hecho. Esto es un testimonio de que Enoc enseñó a su familia el buen camino y que tenían la esperanza de que un día iba a venir uno que les iba a librar de esa maldición. Cada vez que nacía un hijo, ahí en el Antiguo Testamento se le da un nombre y los hombres esperaban que su primogénito fuera el Mesías. Decían, este es. Por eso vemos a Eva que dice, concibió y puso su nombre Set. Y había la esperanza, como el Señor prometió en Génesis 3:15, de tu simiente saldrá uno que destruirá a Satanás, que pisará la cabeza de la serpiente. Pues así dice Lamec, Noé nos librará de la tierra que Jehová maldijo. Ahí está la crianza en el camino de Dios, en el temor de Dios, que enseñó Enoc a sus hijos. Caminar con Dios es enseñar a sus hijos el temor de Jehová, a conocer a su Dios, caminar con Dios, tenerle presente en todos los asuntos de la vida. Dice la Biblia de Noé, de su bisnieto, que Noé era perfecto en sus generaciones y que también caminó con Dios. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y la fe de Noé es famosa. Dice la Biblia que siendo advertido por Dios de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Una generación piadosa, perfecto en sus generaciones. De la generación de Noé, descendiente de Enoc. Enoc caminó con Dios. 300 años dedicó Enoc a caminar con Dios de los 365 años que vivió. Pero dice la Biblia también en Hebreos capítulo 11, y es el segundo de 3 textos que mencionan a Enoc. Génesis capítulo 5, Hebreos capítulo 11, y más tarde vamos a ver en Judas también. Dice la Biblia en Hebreos 11 que Enoc no solo caminó con Dios, versículo 5, también agradó a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminó con Dios, una relación personal, cercana a Dios, pero también agradó a Dios. Y dice el versículo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que este versículo está hablando de la fe de Enoc, fe de los antiguos, pero directamente en el contexto de Enoc. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y el versículo anterior había dicho, antes que fuese traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios, este hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego es que nos dice, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestras obras humanas, nuestros esfuerzos humanos no son suficientes para ganar el favor de Dios, la salvación. Usted se puede ganar el aplauso nuestro, usted se puede ganar el reconocimiento. Y cuando estemos en su funeral, entonces podemos decir, ese era un hombre bueno, era una mujer buena, pero eso no nos lleva al cielo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que creer en Dios, hay que tomar una decisión. Enoc tomó esa decisión de creer en Dios, de creer que Dios existe, tal y como Él es, de que Dios es Dios, de que Dios es el Señor, de que Dios es el Creador, de que Él es el Salvador. Y Enoc creyó en Dios, puso su fe en Dios.
Por eso agradó a Dios. Vemos que cuando Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y algunas personas dirán, bueno, porque trajo vegetales. Y ves, los vegetales sobre carne. No, dice la Biblia que fue por la fe. Por la fe, el sacrificio de Caín fue excelente, pero el de Abel fue más excelente por la fe. ¿Y cómo agradó Abel a Dios? Por la fe. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Por la fe. Y sabe algo, dice aquí que tuvo testimonio. Entonces, cuando por mi fe yo estoy haciendo lo que Dios le agrada, yo he depositado mi fe en Dios, creo en Él y creo que Él puede galardonarme. Él es galardonador de los que le buscan. Eso me va a permitir a mí tener un buen testimonio. Este capítulo 11 de Hebreos empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y entre esos antiguos está Enoc. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, el mundo lo va a saber, los vecinos van a conocer, las personas van a hablar de esto. Sus familiares van a saber que usted agrada a Dios, que usted camina con Dios, que usted conoce a Dios, que usted ha puesto su fe en Dios. Esto me permite a mí alcanzar testimonio. Qué bueno sería si nosotros llegamos a ser conocidos por todo el mundo, por nuestra fe y por nuestro Dios, más que por nuestra profesión o nuestros logros personales, como se decía de Daniel. Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte? El Dios de Daniel. Daniel era conocido más por su Dios que por sus dones y por su profesión. Gloria al Señor. Así también tenemos nosotros que ser conocidos por nuestra fe. Que nuestro testimonio sea conocido. Esa es la persona que teme a Dios. Ese varón teme a Dios. Esa mujer conoce a Dios. Esa mujer tiene fe en Dios. Esa mujer agrada a Dios. Ese hombre conoce a Dios. Y antes de ser traspuesto alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no solamente caminó con Dios, no solamente agradó a Dios. Dice la Biblia que Enoc también profetizó acerca de Dios. Y vamos a Judas, capítulo único, versículo 14. 1:14 de Judas. Gracias a Dios por la inspiración de las Sagradas Escrituras, porque sin el Espíritu Santo no pudiéramos saber qué predicó Enoc en ese tiempo. Pero aquí la Escritura nos dice el verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí está el mensaje y la predicación de Enoc: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí está hablando de falsos profetas, falsos maestros, hombres impíos, réprobos en cuanto a la fe, náufragos, árboles desarraigados, nubes sin agua. Dice aquí que los personajes favoritos de esta gente son Caín, Balaán, Coré. Usted le pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito en la Biblia? Usted dice, bueno, José, Daniel, Moisés, Abraham. Bueno, los personajes que esta gente imitan son Balaán, ¿qué le parece? Coré, Caín, tremenda congregación. Y entonces Enoc profetiza de los hombres malos e impíos, les predica.
alzó su voz y dijo: he aquí, vino el Señor. Bueno, pero es una profecía, pero dice en pasado, vino. Es una forma del texto original decir algo que es cierto. Es tan cierto que va a suceder que lo da como un hecho ya pasado. El Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, condenados, convencidos a todos los impíos. Y note aquí, los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hay un énfasis muy marcado aquí. ¿A quién le estaba hablando Enoc? Una generación impía. Bueno, esa palabra hay que suavizarla porque algunas personas se ofenden. Déjeme decirle algo. Si usted camina con Dios y si usted agrada a Dios, cuando usted vaya a hablar de Dios, alguien se va a ofender porque usted va a hablar las palabras de Dios. Y el que no ande conforme a Dios, anda impíamente, haciendo obras impías, porque es impío, es impiadoso, no tiene piedad, no tiene temor de Dios, no conoce a Dios. Y Enoc se levantó en medio de esa generación en la que él vivía y habló a los impíos. Y una de las cosas que los pecadores impíos hacían en aquel tiempo y hacen todavía es todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estaban hablando contra el Dios de Enoc. Y Enoc habló contra esos pecadores y le dijo: viene juicio. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, se le tiene que decir al hombre que es impío, que es pecador y que está condenado, convicto a ir a juicio. Y se le tiene que hablar también de la buena noticia de que Dios ha provisto reconciliación por medio de Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay que decirle también a esos pecadores, como decía el apóstol Pablo, predicando a aquel oficial, hablándole acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y dice la Biblia que ese hombre se espantó. Vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora no. Yo vuelvo a la iglesia. Sí, yo voy a seguir viniendo. Yo voy a oír. El juicio de Dios es algo tan terrible que puede espantar a cualquier persona. Y de ese juicio habló Enoc. La Biblia dice en Romanos capítulo 2: pero tú, hombre, quien quiera que seas, ¿tú ignoras que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Tú no sabes que tú por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira, en el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras? Vida eterna al que permanece haciendo bien, pero ira y enojo a todo el que es contencioso y no obedece al Señor. Y Enoc dijo que el Señor viene a hacer juicio contra los impíos. Por lo menos aquí en Judas se nos dice que estos pecadores hablaban duramente contra Dios. Eso es suficiente. ¿Sabe algo? Eso es un resumen. Cuando las personas, dice Romanos capítulo 1, 18 en adelante, como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas. Cuando usted habla mal de Dios, cuando usted no tiene en cuenta a Dios, cuando usted no tiene temor de Dios, comete con avidez toda clase de impureza.
empieza a hacer cosas que no convienen, Dios los entrega. Y dice la Biblia, son dignos de muerte. Y aquí está diciendo que esos hombres hablaban mal de Dios. Eso no quiere decir que en el tiempo en el que vivía Enoc había un mundo completamente desenfrenado. Yo le quiero dar un ejemplo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, texto conocido. Mateo capítulo 24. El Señor nos habla aquí acerca del tiempo del fin y le está explicando a los discípulos cómo serán estas cosas, qué señal habla de tu venida y del fin del siglo. Y le dice, va a ser algo como esto. Mateo capítulo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio, Enoc es séptimo desde Adán, es el bisabuelo de Noé, y después de Noé vino el diluvio. Estamos hablando en la época antes del diluvio. Porque como en los días, versículo 38 de Mateo 24, de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Habla de licencia, de desenfreno, comer, beber, casarse y darse en casamiento. No está hablando de hacer matrimonio, se está hablando de fornicación, adulterio, irse por la ventana. Dice, hasta el día que no entró en el arca, el mismo día que comenzó el diluvio, la gente no detuvo su maldad. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 6. Que en aquellos días los pensamientos de esos hombres eran de continuo solamente el mal. La maldad llegó al colmo, al extremo. Y dice la Biblia que un día antes del fin, la maldad va a llegar a ese colmo otra vez. Déjeme decirle, hermanos, usted oye cada vez que hay un atentado terrorista, un asomo de guerra, un terremoto, una enfermedad, la gente dice, llegó el fin, se acabó el mundo, ya, ahora sí. Déjeme decirle algo, hermano, todavía la maldad, que ha aumentado bastante, no ha llegado al extremo de los días de Noé, cuando la gente de continuo no se paraba, era solamente el mal, los pensamientos de ellos. Dios no estaba en sus pensamientos. Y Enoc le predicó a esa generación. ¿Sabe lo que pasaba? En esa generación se hablaba mal de Dios, no se tenía en cuenta a Dios. Los pensamientos de continuo eran solamente el mal. Bebían, comían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que llegó el diluvio y se los llevó a todos. A todos. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los... ¿A quién le predicó Enoc? A los impíos que hacen obras impías y que impíamente han hablado cosas duras contra él. Y dice la predicación de Enoc, vino el Señor con su santa decena de millares a hacer juicio contra todos. Y dice la Biblia que Noé también predicó justicia a esa generación y trajo el Señor, vino el Señor y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Enoc predicó de Dios en medio de una generación impía, maligna, dio testimonio, habló de su Señor, predicó juicio. Hermanos, nosotros también tenemos que levantarnos en medio de esta generación impía, que le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el que predique juicio contra esta generación se le llama intolerante. Yo soy intolerante. Yo predico de Dios y nadie me va a callar.
yo soy políticamente incorrectísimo. Y el Señor va a venir y va a hacer juicio contra todos los impíos. Pero Dios dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mi mamá me enseñó a mí que cuando se habla en contra de Dios, no me quede callado y no deje a Dios y su palabra en el suelo. Y a mí me ha tocado en guaguas, en vehículos, en el camino, al acostarme, al levantarme, donde quiera hablar, no me callo. Yo heredé a mi abuelo, mi abuelo hablaba muchísimo, yo hablo por todos los codos. Mi papá dice, hay que predicarle a la gente que habla mucho, porque cuando se convierte no se callan, y predican el evangelio. Bueno, a mí me tocó eso. Hermano, hable la palabra. ¿Cómo usted permite que alguien esté blasfemando de Dios al lado suyo y usted se queda callado? Usted comenta en las redes, comente, mande, alguien blasfemó de Dios, mándele juicio, predíquele a ese impío, dígale. ¿Sabe por qué? Hay personas que dudan y cuando usted establece la palabra, el patrón correcto, la gente dice, oh, pero si usted lo deja solo con la maldad y las palabras duras de los hombres impíos, entonces no hay balance, la gente no tiene la luz para salir de las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, dijo el Señor Jesucristo. Enoc profetizó. Gracias a Dios por su palabra, por la carta de Judas, donde se nos dice de qué predicó Enoc, séptimo de Adán. Enoc caminó con Dios, Enoc agradó a Dios, tuvo testimonio. Enoc predicó de Dios, una generación impía, perversa, en tiempos peligrosos. Y por último, Enoc fue llevado por Dios, dice Hebreos, el capítulo 11, versículo 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc fue llevado por Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 5 también, el versículo 24, nos da detalles sobre esta desaparición de Enoc, desaparición de Dios. Y dice la Biblia, el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 5:24 de Génesis, desapareció porque le llevó Dios. 11:5 de Hebreos, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esto es la forma más maravillosa de terminar una vida que agrada a Dios, que camina con Dios, que predica de Dios. Ser galardonado por Dios. Dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El galardón del Señor es la vida eterna y que el Señor nos va a sacar de este mundo impío a los que creemos en Él. ¿Cómo, pastor? El Señor nos va a desaparecer. Seremos traspuestos. Dios lo va a hacer. Dice la palabra aquí que no fue hallado. Y dice literalmente, no ha sido hallado todavía. Lo están buscando, no lo han encontrado. Eso quiere decir que en aquel tiempo, cuando Enoc no fue encontrado, ¿dónde está Enoc? ¿Alguien ha visto a Enoc? Sus hijos, Lamec, Enoc, Noé, ¿han visto a Enoc? No, no le he visto, salieron a buscarlo y no fue hallado. ¿Hoy qué pasó? Porque la gente no se desaparece. Eso no sucede así. Si Dios lo hace, sí. Dice, porque Dios lo desapareció para no ver muerte. Y lo traspuso Dios. Es que un hombre que no vive igual que los otros hombres no puede terminar su vida de la misma manera que los otros hombres. Va a terminar diferente. El Señor paga a cada uno conforme a sus obras. Sí, vida eterna al que persevera en hacer bien, pero ira y enojo al que hace mal. Enoc caminó con Dios, vida eterna, y lo llevó Dios para no ver muerte. Usted toma Génesis capítulo 5
y empieza a ver las generaciones de Adán. Adán vivió 930 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Adán 930 años y murió. Vivió Set y murió. Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Lamec. Usted se sabe la lista más que yo. Y todos dice, y murió. Pero hay un salto ahí. Y el salto está en Enoc, porque fue traspuesto para no ver muerte. Desapareció porque lo llevó Dios. Una vida extraordinaria, diferente a la de los otros hombres, que no terminó como termina la vida de todos los otros hombres. Este fue llevado por Dios. Y es que esta desaparición, esta transposición, este traslado, sienta un precedente. Es la primera persona que Dios se lleva sin morir. Y tenemos un paralelo en Segundo de Reyes, el capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2, la palabra de Dios nos habla ahí de Elías. Y es un paralelo interesante porque sucedió prácticamente la misma cosa. Enoc prácticamente estaba solo en aquel tiempo, predicando a una generación impía. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó a él solito. Recuerden que Elías estaba en medio de una gran apostasía. Y él estaba solo. Él le dijo a Dios, Dios, llévame porque solo yo he quedado, no queda más nadie. Él dice, no, quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas. Pero era un tiempo de gran apostasía. El culto a Jehová estaba prácticamente desaparecido. Y Elías tuvo que decir, ¿quién es Dios ahora? Vamos a ver si es Jehová el Dios o es Baal. Y después de esto, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Elías, llama a Eliseo porque yo te voy a llevar y él es el que te va a reemplazar a ti. Y dice aquí el capítulo 2, permítanme leerlo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, usted ve las palabras en Hebreos y en Génesis 5 dice, fue traspuesto. Y en Génesis 5 dice, desapareció, porque le llevó. Aquí dice, cuando quiso Jehová alzar a Elías, ya usted está comprendiendo poco a poco qué es lo que quiere decir. Desapareció, traspuesto, no fue hallado, le llevó. Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Eso es trasladar, eso es alzar, eso es llevar, eso es desaparecer. Jehová es el único que puede hacer eso. Quitará de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Subió al cielo, le llevó Dios, desapareció, fue alzado, fue quitado. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes,
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado. Y pasó Eliseo. Miren ahora, dice el versículo 15. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Yo creo que eso mismo estaba pasando cuando desapareció Enoc. Lo fueron a buscar los hombres fuertes y fueron quizás 3 días, 4 días y no lo hallaron. Es que cuando el Señor desaparece a alguien, no lo halla nadie. Nadie lo puede encontrar. Primero Enoc fue traspuesto para no haber muerte. Después Elías fue alzado. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 2, los discípulos estaban reunidos con él. Dice: y viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le ocultó de su rostro. Y los ángeles, mientras ellos miraban al cielo, dijeron: varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Lo estaban buscando, a ver dónde estaba. ¿Por dónde fue que se fue? Dice: ¿qué es lo que ustedes buscan ahí arriba? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Y el Señor se fue. Más adelante dice el apóstol Pablo allá en Corintios: conozco a un hombre en Cristo. Y a mí me encanta ese texto porque para usted ser alzado y llevado al cielo, al paraíso, tiene que estar en Cristo. Y dice: yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo, fue llevado al paraíso y allá oyó cosas inefables que no le he dado al hombre hablar. Dice la Biblia en San Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice: me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Me lo llevo conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿dónde está el Señor Jesucristo ahora? Y Él dice que Él nos va a llevar para estar con Él. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4: luego nosotros, los que quedamos, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pastor, ¿usted cree en el arrebatamiento de la iglesia? Yo sí creo. Pero la Biblia no menciona la palabra rapto, no, dice arrebatamiento, dice os tomaré conmigo, dice ser alzado, dice ser quitado de ti, dice ser traspuesto. Con esa yo tengo suficiente. Y el Señor le reveló este misterio al apóstol Pablo en la iglesia, entre las cuales hay cosas difíciles de entender y los indoctos inconstantes tuercen. Pero dice la palabra de Dios a la iglesia: hermanos, alentados y consolados con estas palabras. Hermano, el arrebatamiento de la iglesia, el ser llevado por Dios, después de caminar con Dios, después de agradar a Dios, después de predicar de Dios, el galardón del Señor es llevarse a sus hijos. Y no todos dormiremos. El Señor nos arrebatará y nos llevará con Él. Yo lo creo así como lo dice la Escritura. Y ese es el galardón de los creyentes. No todos dormiremos.
Todos seremos transformados, seremos arrebatados en las nubes, estaremos siempre con el Señor. Decir que la iglesia pasará la gran tribulación, decir que no hay arrebatamiento de la iglesia, eso no trae consolación a la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que consolarnos con estas palabras, que alentarnos con estas palabras. Eso sí da aliento, eso sí da esperanza. Y hay precedentes. Usted quiere terminar su vida diferente a como la terminan todos los demás. Usted tiene que vivir su vida diferente a como la viven todos los demás. Camine con Dios, agrade a Dios, predique, profetice de Dios y el Señor se lo va a llevar con Él. ¿Sabe algo, hermanos? Estamos en tiempos peligrosos, parecidos a los que vivía Enoc. Enoc caminó con Dios en tiempos peligrosos y nos sirve de ejemplo. Se puede caminar con Dios en tiempos peligrosos. Estos son tiempos difíciles. Se puede caminar con Dios, se puede vivir rectamente, dando testimonio de ese Señor, del único Señor, en medio de una generación maligna y perversa. La Biblia dice que tenemos que hacerlo, hermano. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y nos da una lista detallada de cómo será el carácter de los hombres en estos tiempos peligrosos. Lo estamos viendo. Una generación que aborrece a Dios, que blasfema contra Dios como yo nunca había visto. Yo nunca había visto tantas blasfemias contra nuestro Dios. Y si la gente quiere practicar cualquier aberración, lo primero que dicen es, Dios no existe. ¿Qué Dios ni Dios? El Dios de la imaginación tuya. Y blasfeman contra Dios. Y Dios hará juicio contra ellos, pero tiene que haber gente que predique a Dios en medio de esa generación. Se necesita gente que camine con Dios en medio de esta generación. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los impíos. Mantenga buena su manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, sean avergonzados el día de la visitación y glorifiquen a Dios viendo sus buenas obras. Mantenga su manera de vivir buena entre los gentiles. Hay un ejemplo de la vida de Lot, que vivía en un mundo peligroso, y gracias a Dios por las Escrituras, porque si nos quedamos con lo que vimos en el Antiguo Testamento, Lot es un impío. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 8, dice que este justo afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuál debe ser mi actitud en medio de la conducta nefanda de los impíos? Yo debo afligir mi alma justa. El cristiano debe afligirse y decir, venga tu reino, Señor. Que el Señor venga pronto. Eso nos hace amar su venida, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, hablándole a una generación, a creyentes en persecución, en mucha tribulación, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros vivir de manera santa y piadosa, sabiendo ustedes que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas? Nosotros debemos apresurar la venida del día del Señor, viviendo de manera santa y piadosa. Nosotros somos luminares en el mundo. Aunque sean tiempos peligrosos, aunque se blasfeme contra Dios, aunque no haya temor de Dios, vamos a caminar con Dios, vamos a agradar a Dios, vamos a alcanzar testimonio de que agradamos a Dios, vamos a predicar de nuestro Dios y de su juicio contra los impíos. Hermanos, y al final de nuestra vida vamos a recibir el galardón que el Señor ha prometido para los que le aman. Y un día, si vivimos, seremos arrebatados
iremos con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Así que vamos a imitar a Enoc, hermanos. Vamos a vivir en tiempos peligrosos correctamente. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Prospérala en nuestras vidas, en nuestros corazones. Enséñanos, Señor. Tenemos ejemplos suficientes en las Escrituras. Gracias por el ejemplo de Enoc y de otros creyentes. Permítenos poner los ojos en ti solamente, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Ten misericordia de esta generación. Guarda nuestras vidas. Guarda a nuestros hijos, nuestras familias. Guarda a nuestros familiares, Señor, que se conviertan a Cristo. Que te agraden, Señor, que te busquen. Permítenos, Señor, dar testimonio. Señor, ven a buscarnos pronto. Llévanos de aquí para que podamos morar contigo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, que nuestro corazón esté en las cosas tuyas, en la esperanza bienaventurada. Yo te ruego, Señor, que alientes el corazón de los hermanos, que levantes el ánimo caído de los que están entristecidos, de los que están derribados, que pongan su confianza en ti. Vale la pena caminar contigo, Señor. Vale la pena agradarte. Vale la pena dar testimonio. Señor, nuestra vida no termina igual a la de los otros hombres. Termina diferente. Tú nos has hecho diferente, Señor. Yo te ruego que tú des esta bendición, esta edificación en el corazón de cada hermano y hermana aquí presente. Y si hay alguien que no te conoce todavía, que no camina contigo todavía, que no te agrada todavía, que tú, Señor, le alcances con tu poder, con tu salvación, con el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas bendiciones. Gracias por la oportunidad de compartir la palabra.